¿Hasta dónde puede llegar una persona con empatía, convicción y coraje? En este capítulo te presento una historia que inspira profundamente. Una joven argentina que a los 20 años dejó todo para empezar de nuevo en España. Lo que comenzó como un viaje de descubrimiento se transformó en un propósito de vida. Acompañar con escucha, amor y dignidad a personas en situación de vulnerabilidad. A través de meriendas, talleres, abrazos y oportunidades laborales, esta mujer creó un nuevo puente real entre la sociedad y la inclusión. Con perseverancia y sin depender de grandes recursos, fue capaz de construir una red de apoyo que hoy impacta a más de 900 personas cada año. En este episodio no solo te vas a emocionar, te va a hacer reflexionar sobre el verdadero valor de ayudar, de estar presentes y de cómo una sola persona puede generar un cambio duradero. Escucha esta historia, te va a conmover, te va a inspirar. Bueno, acá estamos en esta entrevista con Martina Puga, que es argentina, es mi prima y vive en Barcelona. Marti, ¿querés presentarte vos, decir algo sobre vos? Bueno, hola, soy Martina, vivo en Barcelona hace bastante tiempo y bueno, impulsé un proyecto social y estoy muy contenta de estar aquí y poder compartirlo con todos. Bueno, a mí me pareció muy interesante convocarla a Martina porque tiene una historia de vida para contar, para inspirar y ustedes mismos van a poder sacar sus propias conclusiones. Para mí no tiene desperdicio y empezaría directamente preguntándote qué te impulsó a dejar Argentina y empezar de cero en España cuando tenías apenas 20, muy pocos. Bueno, lo que me impulsó fue que tenía un regalo de mis padres que quería hacer valer como un viaje y tenía decidido que quería venir a visitar a mi tía que vivía en Barcelona hace muchos años. Mi tía todos los veranos que venía a Argentina nos explicaba cosas y para mí, bueno, era la proyección de ir a conocer y ver todo eso que ella hablaba cada verano. Entonces, bueno, la vine a visitar y hice un viaje y finalmente me quedé. Me gustó tanto que me quedé por amor. Bueno, Marti, contanos cómo nació la idea de organizar meriendas para personas en situación vulnerable. ¿Cómo surgió Bueno, eso que era tan novedoso? Bueno, sí, yo tomé una decisión, me dedicaba a vender viajes de turismo a Argentina y otros países de Latinoamérica y tomé una decisión profesional de cambiar y pegar un giro y empezar, esos viajes me habían llevado a ver realidades sociales que a mí me interesaban mucho. Entonces decidí dejar de trabajar en turismo, en la parte más comercial y empezar a pensar en mi cabeza un proyecto social que me llevase sobre todo a poder proyectar algo y armar algo aquí en Barcelona. Llevaba varios años que había trabajado muy bien, estaba muy contenta y muy bien, pero sentí la necesidad de crear algo propio y así nació con una investigación de comedores sociales de la ciudad. ¿Y en algún momento tuviste miedo o te pareció que no ibas a poder avanzar? Muchos miedos. La investigación, los datos te van llevando a una cosa y a otra, ¿no? Evidentemente, eso, el conocimiento al final te permite moverte en una investigación que sabes que, bueno, que vas a llegar a algo que estás pensando en crear, ¿no? Pero no sabes muy bien qué. Y ahí hay un montón de miedo e incertidumbre. Pero bueno, al final los datos, el análisis y lo que yo pensaba que faltaba en la ciudad, que no era tanto una necesidad de comer y de asistir a la persona con una alimentación básica, sino una escucha activa y un acompañamiento psicosocial. Eso es lo que yo detecté que faltaba. Por eso creé un espacio de meriendas. Dar una merienda y plantar, ¿no? Poner un café delante de una persona era abrir a un espacio de escucha, un espacio de diálogo y un espacio de compartir. ¿Y qué sentiste la primera vez que lograste dar esa escucha, dar ese espacio a un grupo de personas? Bueno, la primera vez casi te podría decir que para hacernos conocer, ahora me acuerdo de una anécdota, y como yo había visitado con otros voluntarios, pero sobre todo yo había visitado otros comedores sociales de parroquias y de entidades sociales, repartíamos volantes en diferentes sitios pequeñitos que decían las meriendas, espacio de acompañamiento, era todo un volanteo para poder
hacernos conocer, porque si no nadie iba a venir. Era muy difícil darse a conocer. Entonces era todo un volanteo que hacíamos para avisar que estábamos en tal sitio a tal hora, y a partir de ahí era toda una incertidumbre de ver a ver si alguien venía y alguien hablaba de nosotros. Y así fue como poquito a poco, una semana igual no vino nadie, la otra una o dos personas, y se empezó a hablar y qué buen espacio y tal, y que la gente hablara de nosotros nos fue llevando a que el espacio se llenara. Muy poco a poco. El principio era moverse mucho y esperar a ver qué resultado había, ¿no? Pero evidentemente gratitud y orgullo y satisfacción, ¿no? Es decir, bueno, esto está funcionando, esto interesa y aquí estamos cubriendo algo que es importante, ¿no? Que está faltando, ¿no? Que es la necesidad de escucha activa. Me imagino que no debe haber sido fácil porque todos los crecimientos estos se dan de una manera muy lenta. Así Sí, que sí. supongo que le habrán puesto mucha, Sí, mucha voluntad, mucha garra y sobre todo sí. estar ahí y perseverancia para poder seguir. La verdad es que sí, era con poco hacer mucho. Estábamos en un cuarto pequeñito haciendo bocadillos, o sea, cortando pan con tablas, bueno, con material donado o comprado, pero súper económico. O sea, yo recuerdo que fueron como unos 5 años de voluntariado que invertí mucho tiempo y recursos, sobre todo con poco pude hacer mucho y se creó un espacio y un proyecto de acción comunitaria. Las personas del barrio se enteraban y venían a ayudar y venían a colaborar y a hacer de voluntarios y acompañar a las personas que asistían al lugar, ¿no? Al espacio. Y era en un punto divertido y en otro punto que sufríamos por las cosas que faltaban. Todo era un poco caótico, pero era en cierto punto lo que teníamos. Entonces había que salir adelante con eso. Era un cúmulo y una mezcla de todo. Y bueno, y realmente es un espacio que es gratificante, ¿no? Porque hay mucho acompañamiento humano, que es lo bonito de algo así. Bueno, y vos hablaste de ayudar. ¿Para vos qué significa ayudar en un mundo como el de hoy que por ahí cada uno está más mirando su propio ombligo? Bueno, para mí ayudar al final es una palabra que utilizamos, pero que también en los últimos años sobre todo utilizamos la palabra más de empoderar, ¿no? Ayudar con recursos, dar herramientas. Me parece que por ahí va, ¿no? Ese empujoncito que la persona necesita porque está en un momento de crisis personal, está triste, se siente sola, ese empujoncito para que piense y tome decisiones y active, que lo puede tener cualquier persona, no solo una persona vulnerable. Lo tengo yo, que necesito ayuda igual y llamo a mi madre o una amiga. Es ese momento en el que estás pasando por un momento raro o conflictivo con vos mismo, o incluso con muchos trámites con la administración o gestiones, o con problemas familiares, algún conflicto familiar que te ha llevado a estar solo o sola. Para mí, ese empujoncito que sería ayudar, para mí significa empoderar, dar recursos, a intentar que esa persona consiga esa independencia que necesita, ese trabajo, esa ayuda con una documentación, con un trámite, y que siga su camino. Eso ¿Y a, significa ayudar. y a vos qué te impulsa cuando ves alguna complicación en tu camino? Porque me imagino que a vos también te pasarán cosas y encontrarás fuerza en dónde. Siempre hay barreras. A mí lo que más me impulsa es haber detectado que forma parte de mí, ¿no? Que es una necesidad, que yo necesito ayudar a la otra persona, que forma parte de una vocación, que cada uno tiene que descubrir y cada uno tiene un talento para algo. Esto es lo que considero. Y que, bueno, y que al final esa vocación me lleva a ser perseverante, a pensar que estoy en el camino correcto, tener una cierta disciplina y ser organizada y metódica me ayuda también. Al final vuelvo a la esencia, a las bases. Esta persona que un día escuché y que yo sentí que le estaba ayudando, bueno, ahora está más acompañada por todo un equipo, pero la sigo acompañando. Sigo en el camino correcto de la escucha, de acompañar, de ayudar y de hacer todo lo necesario para que esa persona salga adelante. ¿Y cómo conseguiste que algunas empresas así más grandes se sumen a tu causa y ellos también te den lo que vos necesitas para poder acompañar a esta gente? Bueno, en el caso de las empresas, lo que más nos ayudó, bueno, hablar con sinceridad, con transparencia, explicar los proyectos, pero además escuchar sobre todo a la empresa. Para mí, escuchar a la empresa y poder llegar a un acuerdo y ver qué necesita la empresa, en qué está pensando y qué cree que le puede aportar un proyecto así colaborando, llegas a los puntos de acuerdo y de unión, ¿no? Un poco dónde está el match, ¿no?
de un acuerdo que pueda ser beneficioso para la empresa y para la entidad. Al final es importante que ellos también puedan dar un empujoncito a la merienda y que apoyar las causas sintiéndose útiles, evidentemente. Perfecto. ¿Y te acordás de alguna persona o historia que le hayas impactado con este proyecto? Uy, me acuerdo, sí, me acuerdo de varias historias. Lo que más destaco es el bloqueo de ellos a la hora de decidir y de tomar unas decisiones que sean coherentes con lo que pueden hacer, ¿no? Que sientan que no pueden, que es demasiado, que tengo que hacer tantos trámites, tantas cosas, voy a poder, no voy a poder, no sé si me va a salir bien la entrevista de trabajo. Todo esto es como un conflicto interno que está en la mente de cada uno y bueno, y ahí es donde más apoyamos motivando. Me acuerdo como anécdota una persona que atendimos que, bueno, que se benefició de varios proyectos y varias ayudas y que me acuerdo que me agradecía mucho el consejo que le di para hacer unas prácticas en otra empresa. Ella estuvo en nuestra comunidad y estuvo recibiendo esas ayudas, pero luego quería como incorporarse, por ejemplo, como becaria, ¿no? Como unas prácticas que tenía que hacer después de una formación que había hecho. Y nosotros todos le decíamos, sí, sí, pero después hubo un momento, queríamos que esté, pero después dijimos, no, no tenés que estar aquí, porque esta es tu zona de confort, o sea, aquí estás bien, te sentís a gusto, te sentís muy bien, todo está genial, pero tienes que ir a una empresa. Nosotros te vamos a ayudar a conseguir esa empresa y esa empresa te va a acoger, te va a hacer un plan de acogida y después va a ver si te puede contratar. Entendemos que quieras venir y que te sientas muy bien con nosotros, pero no, el plan es que vayas a otro lugar. Bueno, ella insistía y tal, bueno, dijimos, no, vas a ver que todo va a salir bien. Terminó contratada y lleva más de 3 o 4 años contratada por esa empresa. El agradecimiento que nos dio de haber tomado esa decisión correctamente. Y uno dice, ay, qué tontería, pero ahora me emociono y digo, no, no es tan tontería. Ay, perdón, No, no no me... es tan tontería, porque fue una decisión que ella lo veía clarísimo y nosotros al principio también nos encariñamos, te cariñas, Sí. piensas que sí, después decís, no, ella tiene que hacer su camino. Sí, me parece que es creo que de lo más destacable, esto de poder acompañar a una persona a la toma de conciencia de todo lo que es capaz de hacer, todo lo que no puede ver, pero uno lo ve desde afuera y lo puede acompañar a ese lugar, de poder Claro. reconocer la habilidad, el talento, de darse cuenta todo lo que es capaz, que es lo más difícil, ¿no? Que uno mismo Sí. pueda creérsela en el buen sentido, en el sentido de potencialidad que te da ese coraje para poder arriesgarte. Si no, Sí. no te quedas siempre en el mismo lugar. Y si no, vos no hubieras logrado armar esto que armaste, si no hubieras tenido esa osadía y romper esa barrera del miedo, ¿no? Que te frena. Es así, al final también los proyectos y los acompañamientos te van dando ese aprendizaje y todo lo que aprendemos después lo vamos aplicando y replicando para otras personas. Entonces al final todo eso es más impacto, hay mejores resultados. Entonces bueno, pero Bueno, sí. ahora que nombraste los resultados, te voy a llevar a un lugar difícil, difícil y lindo, pero el lugar del reconocimiento. ¿Qué sentiste en ese momento cuando el Ayuntamiento de Barcelona te reconoció por tu labor social? Eso fue como un hito. Sí, sí, tal cual. Estas medallas se otorgan en los barrios por unanimidad de todos los partidos políticos. Si hay un partido político que dice que no, no se puede otorgar. Con lo cual, bueno, es un reconocimiento realmente. Con solo 10 años de experiencia que me la hayan dado, no llevaba una trayectoria de 50, evidentemente casi me desmayo con la llamada y sí, me emocioné, evidentemente. Mi hija me abrazó y fue un momento súper emotivo y sí, fue un antes y un después, porque, bueno, esos reconocimientos son bonitos, sobre todo porque, bueno, te das cuenta que, ¿no? Haces un parón y un pensamiento, lo que estás logrando, el impacto que está habiendo en el barrio. Es decir, bueno, estamos por buen camino y el esfuerzo lo estamos dando todo y el esfuerzo está representado en ese premio, ¿no? Me acuerdo que mi hija, las primeras palabras fueron, mamá, estoy orgullosa de vos. En medio de todo este momento familiar muy bonito, que mi hijo también me saludó y mi pareja también, evidentemente preparé un discurso de agradecimiento y aparecí en el plenario y agradecí a todos, porque yo creo que lo más bonito de todo esto es saber quién confió, quién te apoyó, quién dijo, esta chica vale y tira para adelante, esta chica va a conseguir, consiguió todo esto y va a conseguir más, tiene la camiseta puesta y bueno, y esta es un poco, vamos a llamarle su bandera, ¿no? Defender
a todas estas personas, ¿no? Y estar como intermediaria e interlocutora. Entonces, bueno, ahí fue un repaso de todos los colaboradores, las empresas, las entidades, todo el barrio. Sí, no quería dejar a nadie y bueno, y ese, prácticamente el discurso es eso y evidentemente emocionada por el premio, claro que sí. Por eso también te quiero llevar a otra pregunta, que es, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un emprendedor que hoy quiere hacer algo que involucra impactar en la vida y en el bienestar de los demás, pero no tiene tan claro por dónde empezar? Bueno, para mí lo primero y principal es clave, para mí es la investigación, los datos y el conocimiento te lleva a estar más seguro y pisar firme sobre qué propuesta, sea un servicio o la venta de un producto, ¿no? En este caso yo desarrollé un proyecto social cubriendo una necesidad. Para mí es importante esa primera etapa de investigar. Después lo ejecutas y lo pones en acción para ver si funciona o no y evidentemente vas viendo como una prueba simulacro a ver si lo que pensaste, lo que investigaste funciona y es un servicio que se pueda llevar a cabo y después toda esa parte evidentemente es una etapa de validación que es importante y después, bueno, al principio yo empecé como autónoma, como monotributista, por supuesto, no había dinero para pagar sueldos, era todo muy, bueno, monotributista y seguir, ¿no? O sea, como sea, no importa, ya cobraré una factura cuando se pueda, que alguien nos pague o tal administración recibamos una subvención, era un poco caótico. Pero dentro de ese caos, evidentemente la perseverancia, la disciplina, saber que tenía una vocación social y que quería dedicarme a eso sí o sí, y eso fueron los primeros años de voluntariado que me afirmaron que estaba en el lugar correcto. Y bueno, yo soy una persona empática, al final necesitaba ese contacto de tú a tú para, digamos, llevar a cabo un proyecto social que me llene, que me dé satisfacción. Después el dinero iba a llegar poco a poco, pero yo tenía que demostrar al principio, cuando empecé, que iba a buscar con un carrito por el mercado y por el barrio todas las donaciones, tenía que hablar y decir cuál era mi idea y ahí lo tenía que decir sin titubeos y sin que la voz se me pusiera mal, no, ahí tenía que hablar y decir lo convencida que estaba de lo que estaba haciendo. El prepararme un pequeño discurso, ¿no? un speech para convencer, bueno, era lo que tenía que hacer. Y al principio me salió más o menos y después de a poco cada vez la tenía más clara. De hecho, aquí se habla castellano y catalán. Prácticamente el discurso de la merienda lo sé más en catalán que en castellano. Y sí, porque hablo mucho en ese idioma. Muchas veces me pasó de hacer una presentación que tenía que hacer en castellano y decir, no, espera, a ver, esta palabra y en mi lengua materna. Bueno, ¿por qué? Porque lo tengo muy aprendido en catalán. Bueno, es prepararte, decir, bueno, aparece una barrera idiomática, bueno, hay que aprender este idioma. Vamos a ver a qué nos lleva. Y todo eso con objetivos claros, realizables, realistas, ¿no? Y un plan de acción, bueno, vas haciendo. Tienes que tener una visión de futuro y ir plantándote, decir, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me voy a organizar? Y bueno, y de a poco todo va saliendo. Y bueno, y voy a la última pregunta que quería hacerte, que es, ¿qué aprendiste de vos misma sobre el poder que tuviste para desde lo personal generar este cambio, ¿no? Que surgió adentro tuyo, pero que generó una acción grande que replican un montón de personas. Es más, ahora tenés un equipo, pero bueno, ¿qué te dio sobre vos misma? ¿Qué información te llevas sobre todos Uy, estos años? mucha información de conocerme mucho más a mí misma, las cualidades que tengo. Hace unos años por ahí no te decía que era una persona empática, sincera, transparente, me gustan las conversaciones profundas. Y bueno, todo esto me lo dio un poco el trabajo. Me fui conociendo a mí misma y decir, en algún momento pensé, soy intensa. Sí, soy intensa porque me gustan las conversaciones profundas y saber lo que le pasa al otro, hacerme cargo de, a ver, te pasa esto, hacete cargo vos también, ¿no? Al final, en la merienda le pedimos a la otra persona que se haga cargo y que nos explique lo que le pasa. Y bueno, y yo al final, con todo este proyecto, tuve que verme en el espejo y pensar en todas esas barreras que tenía que traspasar, si tenía miedo, si tenía baja autoestima, si me había peleado con mi pareja, si la gente me decía,
ay, sí, seguro vas a hacer esto y tal. La opinión de afuera también te hace titubear mucho, te hace dudar. Y bueno, y hay que seguir, hay que estar seguro bueno, que si es tu idea y si, bueno, lo vas a sacar adelante como sea. Al final, esa inseguridad fue desapareciendo poco a poco y siempre me sentí como que estaba como cruzando la vereda, ¿no? Y para mí sentirte incómodo es fundamental porque yo sentía como que tenía que rendir un examen cuando iba a ver una empresa, rendir un examen cuando... Es así, lo incómodo tiene que estar porque si no, no aprendés y no salís de tu zona un poquito de confort y como que no sacas esa fuerza que tenés dentro. Si querés resultados, tenés que estar un poco incómodo. Es así. Bueno, O me sea quedo con que ese me aprendió mensaje. mucho. Sí, si querés resultados es eso, tenés que estar incómodo. Aprendí mucho de mí y de todas mis capacidades, o sea, muchísimo, sí. Y me gustó verme así. Sinceramente me gusta más la Martina de ahora que la de hace 10 años, Totalmente, evidentemente. porque Sí, capitalizaste mucha experiencia, tenés un autoconocimiento que no sí, tenías antes, sabés qué te hace feliz, qué te gusta, qué no te gusta, sabés dónde disfrutás, sabés de todo lo que sos capaz de lograr y eso es un poco lo que yo apunto también con estos acompañamientos, es que cada uno pueda descubrir qué lo hace feliz, cuáles son sus talentos, qué puede brindar a los demás, qué el mundo necesita de uno, qué está dispuesto a comprar, si fuera un servicio, si fuera un producto, o qué está dispuesto a absorber, porque hay una necesidad ahí que uno puede ir a cubrirla. Entonces, bueno, celebro esto, que hayas compartido tu historia, que es tan maravillosa. A mí me emociona mucho todo lo que lograste, porque sé que fue un camino duro, que al principio no fue nada fácil, ahora parece un cuento de hadas, pero al principio sí. costó mucho conseguir el apoyo de los particulares, armar equipo de trabajo, y es muy inspirador y motivador para quienes están en la búsqueda de hacer algo que realmente les dé una plenitud y una satisfacción total de levantarse todos los días para hacer algo que realmente te lleva a ser cada día mejor persona, a pesar de que es una labor social y que impacta positivamente en mucha gente. Creo que el mayor impacto lo tiene en vos. Sí, es así. Al final fue como un cambio rotundo, ¿no? En mi vida y ver a las mujeres que salen adelante, ver a las mujeres que se acompañan, verme a mí como una mujer mucho más experimentada, más consciente de limitaciones que tenía, ¿no? De esas barreras que derrumbé. Todo esto es un camino de aprendizaje y de conocimiento que me ha servido mucho y que podemos transmitir. En todos los proyectos intentamos que evidentemente que ayuden entre ellas, que aprendan, que investiguen, que se formen. Todo esto son todos mensajes que damos y que este camino un poco de aprendizaje, ¿no? Que es importante. Genial, Marti. Si querés decir cómo se llama la merienda en Instagram para que lo sigan. ONG La Merienda, con 2 guiones, ONG-la-merienda. Así que bueno, si queréis mirar cositas que hacemos y noticias, Buenísimo. ahí estamos. Por ahí inspira a otros en otros lugares a hacer lo mismo, que te escriban, que van a encontrar seguramente tu apoyo y la experiencia de haber hecho algo muy positivo. Gracias, Bueno, sí, por supuesto que sí. gracias a vos. Bueno, chao, chao. Gracias por todo.